Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de la hora joven, el espacio en el que los jóvenes alzamos la voz. Demostramos que ha llegado la hora, ha llegado nuestra hora, ha llegado la hora joven. En el programa de hoy hablaremos sobre educación, sobre los prejuicios que tenemos a la hora de afrontar un nuevo panorama laboral. No todo es camino de rosas, ya lo saben ustedes, pero antes de hablar de esto, de este tema tan importante, os presento a los compañeros que estarán hoy con nosotros. Irene Jorde, la mítica Irene, buenas tardes. Antonio Piacentini, buenas tardes. Buenas tardes. José Pablo Matamoros, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Blanch, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Los jóvenes cada vez estamos más cualificados académicamente. El auge de la formación profesional y la formación online ha favorecido a que los jóvenes se inserten en el mercado laboral lo antes posible. Pueden convivir las universidades con la formación profesional, pero ¿pensáis que la FP está ganando terreno a la formación clásica o pensáis que no, Irene? A ver, yo creo que no es que estén ganando terreno a la formación universitaria, sino que participan en ámbitos educativos diferentes. Es decir, la realidad es que la formación que se recibe en la universidad, en la mayoría de grados, es bastante más teórica de lo que quizá a los estudiantes nos gustaría. Y el reverso de la misma moneda es que en la FP es un poco al revés, ¿no? En plan, el plan de estudios te prepara precisamente para que desarrolles una tarea que suele ser más técnica, y no te dan tanto plano teórico, te dan el que necesitas, pero acotan sobre todo la formación a que tú desarrolles un puesto laboral en 2 años vista. Entonces, no creo realmente que estén ganándole terreno a las universidades, sino simplemente creo que están llenando el hueco que la universidad había dejado de lado en un momento determinado. José Pablo. Creo que sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Irene. Incluso me gustaría enfatizar el hecho de que también con el FP, por la situación actual económica en España, es muchísimo más realista o asequible conseguir un trabajo con un FP. Creo que el proceso es muchísimo más rápido, por lo menos de lo que ha sido tanto experiencia anecdotal con amigos y compañeros, pero a la vez también con estadísticas. Sí, justamente ha habido un incremento entre jóvenes de apuntarse a FPs y también por la flexibilidad que provee un FP, que puedes empezar con eso y si quieres extender a la universidad, puedes hacer eso, ¿no? Entonces, creo que por eso mismo, por estas cualidades que tiene el FP, ha incrementado su popularidad. Entonces, ¿pensáis que la FP ha venido a hacer una confrontación directa hacia las universidades o pensáis que es una cosa que puede convivir juntos y que realmente se complementan, no es que haya una competición entre ellos? Yo creo que se complementan más que nada porque es lo que estamos diciendo, va hacia públicos diferentes. Igual la FP te sirve pues para tener un rápido acceso a aquello que igual te estás planteando llegar a desarrollar en un futuro, y la universidad es una carrera de fondo, es pues un periodo más largo que te sirve, igual pues es lo que estábamos diciendo de la flexibilidad. La FP te da esa seguridad de, bueno, si pierdes esos 2 años realmente no estás perdiendo tanto tiempo como en una carrera que son 4 años, que hasta que no terminas esos 4 años y ejerces no sabes si igual esos 4 años han sido perdidos. Sin embargo, con la FP, pues bueno, son 2 años que encima has hecho prácticas, has tocado un mundo laboral más rápido, entonces yo creo que son eso, públicos diferentes. Y Antonio, bajando a terreno pedregoso, en la realidad, en lo político, en lo público, ¿la FP y la universidad está al mismo nivel? A ver, yo de la experiencia que tengo, apoyándome también en lo que venía diciendo desde el principio, es el hecho de que una cosa es más teórica, otra es más técnica. Tengo que, ante todo, discrepar un poquito con lo que acaba de decir Patricia, porque al final 4 años son 4 años, tanto en la universidad como un grado superior, que no es lo mismo un grado medio, aquí sí que son 2 años, pero sales con una clasificación distinta. En lo público, pues depende porque en la universidad sí que es cierto que cuando uno accede a una universidad pública de prestigio, acaba saliendo, quieras que no, con un renombre y un currículum que quizás, vale, quiero formularlo bien, una universidad de prestigio media, ¿vale?, como pueden ser una Carlos III de Madrid, una Complutense, por ejemplo, igual sale con muchísimo más renombre a nivel de currículum que una persona que puede salir de un FP de grado superior de más prestigio que el resto. ¿Eso por qué? Pues porque el hecho de que sea algo práctico, que intente prepararte para el mercado laboral y no para formarte como persona, pues quizás te pueda llevar más a esta conclusión. Pero no creo que tenga que haber confrontación, son 2 cosas distintas. ¿Pensáis en este sentido entonces que hay que renovar el contenido de las carreras, que estamos en cosas obsoletas, antiguas, con un ideal diferente?
A ver, yo ahí tengo que discrepar en un punto concreto contigo, porque realmente, o sea, no creo que las universidades solo se centren en educar sin el objetivo de insertar al estudiante en el mercado laboral. Voy a sacar hoy otro filósofo, el famoso Ortega y Gasset, filósofo español, que en una obra suya llamada La misión de la universidad explica precisamente esto, que las universidades españolas, y él ya hablaba a principios del siglo XX, están cada vez más elaborando, construyendo no a hombres cultos, no a personas cultas, sino a tontos de la tecnología, en el sentido de que cada vez más se acaba especializando en muchísimo mayor grado que antiguamente a una persona en una tarea concreta y se desatiende el resto de áreas de conocimiento que pueden afectar a su mismo puesto laboral. Un ejemplo, sobre todo en las carreras técnicas, en las carreras de ciencias, hay personas que se meten a matemáticas y se especializan hasta tal punto que llegan a ser incultas por el vacío de conocimiento que existe en el resto de materias que incluso pueden llegar a afectar a su desarrollo laboral, como puede ser la ética aplicada a su trabajo. Entonces, yo creo que sí que hay que hacer un cambio en el contenido de la universidad, no solo para insertarnos en el mundo laboral, que, ojo, es un privilegio poder estudiar sin pensar que el día de mañana vas a tener que desarrollar un trabajo, pero abrir un poco la visión de mira, o sea, la mira, y educarnos realmente de forma integral, no solo en el futuro trabajo que vas a desarrollar. Irene, un momento, Antonio, perdóname. Hoy, como ya te he dicho antes, vamos a crear una nueva sección, ¿vale? Entonces, como estamos hablando precisamente de la formación que se da en las universidades, vamos a ver si realmente esto es así y se está dando bien, al menos en tu persona. Entonces, hoy empezamos la sección del filósofo de Irene. Entonces, vamos a ver, Irene, ¿cuál es tu filósofo favorito y por qué? Platón. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo dijo otro filósofo hace relativamente poco, que la historia de la filosofía y la historia de la humanidad básicamente era una nota a pie de página de cualquier obra de Platón. Entonces yo creo que toda la cultura que nosotros hemos mamado desde pequeños, en el fondo, tiene a este hombre ahí. Yo quería volver sobre lo que decíamos antes. Muy fan de Platón también, bueno, más de Aristóteles, pero me quedo con lo de antes. Y es que nada, solo quería subrayar que al final, con un razonamiento distinto, llegas a la misma conclusión tú también. Y es que, quieras que no, la universidad actualmente, el problema que tiene y que, bueno, yo en 4 años de carrera, justo Derecho es una carrera muy... Muy fácil. Sí, súper fácil. De toda la vida. No, pero sí que quizás es una carrera que se ha mantenido más porque al final, aunque cambien las leyes, la metodología de estudio sigue siendo la misma y la preparación que necesitas para acceder al mercado laboral más o menos es la misma que hace no mucho tiempo y mucho tiempo también. Pero nada, lo que quería decir es eso, o sea, al final el problema que puede tener la universidad es que se centre sobre todo en prepararte al mercado laboral. Entonces, lo que pasa es que si tú me preparas a un mercado laboral actual, que puede ser de un plazo de aquí a 5 años, de aquí a 15 años, yo me habré preparado para un mercado que ya no me sirve. Que si yo no tengo la cabeza o el sentido común para poder evolucionar a la vez que el mercado laboral, que quieras que no todo el mundo tiene, te puedes quedar atrás aún teniendo un grado. Entonces, que eso puede ser también quizás el problema que puedan tener las FPs. Entonces, si algo tiene que hacer la universidad actual, porque estamos en el marco de la universidad, yo del FP personalmente poco sé, no he estudiado FP, lo que tendría que hacer es no diferenciarse, pero tampoco intentar entrar en un marco, en un nicho de mercado que ya tiene la formación profesional, que es precisamente formación profesional, que es lo mismo que una universidad, que no es lo mismo que una universidad, perdón. Antonio, perdona, José Pablo. Antonio, ¿y cuál es tu parte del derecho más favorita, más preferida? A ver, yo soy muy fan de penal, sinceramente, pero... Te gusta bajar al barro, ¿eh? A mí me gusta bajar al barro, pero no me voy ejerciendo, entonces me voy a quedar con internacional privado, que es mi segunda. Es interesante también, ¿eh? José Pablo. Justamente lo que iba a decir, volviendo al tema de las universidades, justamente, ¿no? Algo de lo que he podido notar, ¿no? Porque yo vengo de otros sistemas educativos, entonces me integré al sistema español más tarde, en lo que ha sido de educación. Y lo que ha sido muy particular, por lo menos, y particularmente de acuerdo con lo que has dicho tú, Antonio, ha sido más que todo, creo que tiene que ver con un tema de formato que más que de contenido. Porque creo que el contenido siempre se podrá estar un poco detrás, porque siempre hay nueva información, siempre hay aspectos nuevos, pero el formato ha sido un tema con el que estoy pues, bastante en desacuerdo con varios factores con el sistema español. Porque, por ejemplo,
algo que es básico, que es un bloque fundamental en sistemas anglosajones, por ejemplo, es todo el tema de ensayo. Y ensayos, desarrollo de ideas y todo esto. Para mi sorpresa, muchos de mis compañeros que habían estado en el sistema español y aún dentro de la universidad no empiezan a aprender cómo escribir un ensayo, que es el bloque fundamental para cómo expresar tus ideas y desarrollar tus ideas hasta que tienen 18, 19 años, hasta primero o segundo de la carrera. Entonces, eso ha sido, para mí por lo menos, el aspecto que veo que necesita un poco más de reforma en el sistema educativo universitario español, ha sido el tema del formato. Creo que todavía es muy restrictivo sobre la libertad que puede tomar el estudiante. ¿Pero dirías que es el sistema educativo a nivel de universidad o que directamente antes no empiezan? O sea, yo, por ejemplo, vengo del sistema italiano y en el sistema italiano a nosotros nos ponían a hacer ensayos también desde finales de primaria, principalmente, ¿no? Y yo sí que tengo que compartir contigo lo que has dicho ahora mismo, pero para, por ejemplo, los exámenes orales. O sea, los exámenes orales yo recuerdo, y bueno, tú también, Jesús, sabrás, ciencia política en nuestra universidad, el examen es el primer examen oral. Y todo el mundo, hay gente que habiendo estudiado... Se deja la carrera, ¿eh? Pues Yo he visto en mi promoción hubo gente que se dejó la carrera después de ese examen. O sea, son palabras mayores. Eso no, pero gente que sale llorando hay todos los años. Sí. Y de hecho nuestra profesora tiene también es verdad que los españoles, cuando nos tocan la fibra sensible... Irene me está mirando un poco así, pero cuando nos toca la fibra sensible... Enseguida vamos a dar un poquito de pena. Sí, pero si no has estudiado, puedes llorar, no, pero no has estudiado. No, o sea, pero yo te hablo de gente que había estudiado más que yo, pero muchísimo más. Que bueno, no me conoces, yo tienes un mal día, como este fin de semana, que lo hemos tenido aquí danoso. Pero siempre hay uno. Entonces la estadística no miente. Siempre hay uno que cae. ¿Pero por qué? Pero es lo que te digo. O sea, nosotros en Italia, yo recuerdo, con 5 años, cuando aprendí a leer, el profesor me puso delante de toda la clase a leer el calendario porque tenías letras y números, entonces vamos, era perfecto. Y todos los días en Italia, la mitad de la clase se dedica a coger a 3 alumnos random, aleatoriamente, y decir, tú me vas a cantar todo lo que hemos dado desde septiembre, lo que yo te diga, y cuando te diga yo paras delante de toda la clase. Y si lo haces mal, lo haces mal. Y si lo haces bien, bien. Y eso es algo que en España se echa de menos también, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y creo que viniendo de mi experiencia, ¿no?, que ha sido más el sistema americano, no sé cuántas veces por semana decían, bueno, vais a hacer una presentación. Y aún si era un tema muy simple, pero se te saca al frente y ejerces. Entonces, ha sido muy interesante justamente chocar con esa realidad y eso, tanto la estructura, pero también como el profesorado. Estamos más acostumbrados a hacer el ridículo, tú. Básicamente, en pocas palabras. Vale, yo recuperando un poco un tema que ha sacado Irene y también el respecto de Ortega y Gasset. y respecto a lo que estamos hablando de la reforma del sistema, es que has dicho que casi que es mejor inculcar sobre varias materias a una persona y no enfocarla sobre una. Pero al final, igual, el sistema educativo español muchas veces cae en eso, en vamos a educar en muchas cosas y al final no sabes de nada, porque no se ha especializado a la persona en una cosa. Entonces, no sé qué pensáis, porque es un poco lo que venía diciendo JP, de que nos entretenemos en enseñar tantas cosas, abarcar tantas materias, que al final los estudiantes no aprenden nada porque se lo aprenden rápido, en vez de especializar en ciertas cosas que sí que le podríamos dar importancia, como es lo de los ensayos. Es que para resolver esa pregunta realmente yo no te la puedo resolver. Lo que habría que hacer es, si fuese posible, es una idea imposible, pero si fuese posible reunirnos todos y pensar entre todos qué necesitamos nosotros de la universidad, porque a partir de esa pregunta nosotros sabríamos cómo configurar una universidad. Cervezas en el bar. No es verdad, porque si yo entro a la universidad yo puedo entrar con 2 aspiraciones, incluso 3. La primera, asegurarme un puesto de trabajo. La segunda, aprender. Y la tercera, asegurarme un puesto de trabajo y aprender. A partir de esas 3 opciones que existen, hay 3 modelos de universidad diferentes, que es lo que decía Ortega y Gasset. Es decir, tampoco nos podemos perder en el supra-tecnificarnos y especializarnos en algo, porque la realidad es que mucha gente tampoco acaba trabajando de lo que estudia. Entonces, si solo has estudiado durante 4 años una cosa en concreto, incluso luego en un posgrado, o sea, el posgrado ya está para especializarse. Lo que no puede ser también, por ejemplo, yo como estudiante de Derecho, es que solo toque la filosofía del Derecho en 2 asignaturas en toda la carrera. No puede ser que estemos lanzando al mercado laboral a juristas sin base en ética. Y sin base... La filosofía del Derecho, toda esa base ética. Es una asignatura. Bueno, y teoría del Derecho, otra asignatura. Bueno, yo solo tengo 2 de penal también, y hay gente que se va a mandar a gente a la cárcel para sacar a gente a la cárcel con 2 asignaturas de penal, y ahí está. Con el tema de es que, expandir tanto. Claro. Es decir, si no
si no, no nos enfocamos en nada. Claro, Entonces, se te y va, también, al si final. hablamos, es decir, yo estoy de acuerdo que habría que hacer una reforma y tal, pero si tú reúnes a todos los estudiantes de las diferentes facultades, eso es una locura. He dicho que va a ser- esa realidad no existe. Pero es que aunque pero existe, que la es un realidad es que caos. para construir una universidad que se adaptase al estudiantado habría que saber qué necesita el estudiantado de la universidad. La realidad es que O nosotros que necesitan entramos las empresas o los demandantes de empleo. Pero es que entonces ya estás No, entonces pero ya yo estamos, creo que son- ya estamos yo creo que son diciendo igual que de la malas universidad ambas, ¿eh? sirve para Yo creo que tanto preguntar a una empresa, o sea, si le preguntas a una empresa, va a acabar diciéndote quiero que haga estas cosas técnicas y para eso tienes el FP. Si le preguntas al estudiante, te va a decir, oye, quiero un 5 rápido, la mayoría te va a decir, oye, quiero un 5 rápido, quiero salir de No, aquí. porque sabe y que el tener día de currículum". mañana no va a tener trabajo. Bueno, eso Pero, lo puedes saber tú. que has y hablando estudiado. precisamente Yo de con esto, 18. del futuro laboral, de todo lo que hemos aprendido desde los inicios de la escolarización hasta el final de la carrera, hay algo en lo que yo creo que no hemos aprendido todavía. Y aquí voy a ser contundente. No hemos aprendido de superar prejuicios ni estereotipos. Antes ustedes han visto anteriormente en la entrevista que hemos tenido sobre la danza, ¿no? Precisamente, aunque podríamos hablar de cualquier profesión. Y hay gente que todavía no ha superado estos prejuicios. Él decía, ¿no? Yo era niño y era una persona rara, era un extraterrestre dentro de las enseñanzas sobre danza. Y yo sé, Irene, tú que eras bailarina profesional prácticamente, más o menos, pseudoprofesional. esto existe todavía. Y existe en la danza y existen en miles de empleos más. Sí, a ver. Y no hemos aprendido. O sea, queremos arreglar la universidad hecha para el estudiantado, pero el estudiantado sigue todavía saliendo con unos ideales extraños, verdaderamente obsoletos. La realidad es que, a ver, vamos a ver, los prejuicios o los estereotipos son necesarios en cuanto describen. El peligro de los estereotipos o de los prejuicios es que acaban prescribiendo. Es decir, un prejuicio describe cuando se atiende a la realidad y prescribe cuando a partir de ese prejuicio se crea una realidad. Si yo tengo el prejuicio de que la gente tatuada no puede desarrollar un puesto laboral de cara al público porque es grosero o porque es sucio en sus formas, lo que estoy haciendo realmente no estoy describiendo a las personas tatuadas, simplemente lo que estoy haciendo es que la sociedad trata a las personas tatuadas como tal. El estereotipo no describe, sino prescribe. Entonces, está bien, o sea, creo que es natural etiquetar las cosas porque nuestro cerebro tiene que organizarse. Ahora, el debate es qué naturaleza se relaciona con cada etiqueta. Porque lo que no puede ser es que dividamos el mundo siempre en blanco y en negro. Pero tú crees que etiquetar, ese poner San Benitos a las personas... Es que etiquetar no es poner San Benitos. Poner San Benitos es cuando etiquetas con una connotación. Si lo único que haces es describir y no crear una realidad a partir de la etiqueta, no hay ningún problema. ¿Y describir no connota a la persona? Estás describiendo. Claro, por eso. Estás connotando. De todas Pero formas, es que- Sí, lo que yo iba a decir, y ha habido una línea en la que estoy súper de acuerdo, además hay estudios de esto, es que el cerebro siempre va a intentar ser lo más eficiente posible. Entonces, los estereotipos, las connotaciones y todo esto siempre serán parte del proceso del cerebro. El tema aquí es crear un sistema donde seamos críticos sobre estos estereotipos o connotaciones, pero el mismo proceso en sí mismo, intentar pensar en una sociedad donde no tenemos estereotipos, no tenemos connotaciones, es un ideal inconcebible. Es decir, no se ¿qué puede queremos? por nuestra propia biología. Pero claro, entonces lo que está pasando hoy en día, que lo hablábamos precisamente antes de entrar aquí al plató, es que estamos convirtiendo borreguitos. Tenemos a niños desde los 3 años metidos en un aula donde no les enseñamos a pensar, les decimos que esto es lo que hay que tener. Entonces, sí, una sociedad sin estereotipos es una sociedad difícil, pero ¿y una sociedad sin pensar? Viene a ser lo mismo. Pero las dos Entonces, no no- tienen que ver no- pero necesariamente claro, la o una sea, con la otra. no es que tengas que fomentar que existan o no prejuicios o que existan no estereotipos, lo que tienes que fomentar es que exista autocrítica. Es que si tú Ahí tienes- está el tema. Pues Claro. digo, si a la gente no les enseñan a pensar, si a los chavales de bachillerato les quitan la filosofía, ¿qué queremos Pero es que del futuro de las personas? No, dale. No, lo que yo iba a decir es, hay una diferencia entre imponer una connotación o un estereotipo sobre la persona y otra cosa es que tú des un estereotipo. No me explico, es decir, por la forma en que te puedas presentar tú. Totalmente dos cosas diferentes. Si alguien ya está imponiéndote un estereotipo, una connotación, ahí estamos entrando en otro campo completamente. Y rayando en lo que sería casi discriminación. Entonces, eso es una cosa y esa realidad sí hay que quitarla. Otra cosa es que tú tengas una percepción de una persona y ahí lo que ha dicho Antonio, ¿no? De ser autocríticos de si
nos estamos pensando correctamente. No, pero claro, y retomando el ejemplo que ha cogido Irene antes de la gente que trabaja en tatuajes, o sea, cuando tú ves a un tío que no puede entrar en un trabajo por tatuajes, no vale decir, no, es que tiene un tatuaje, por lo tanto no puede acceder, no es distinto. Otra cosa es que tenga un revólver tatuado en la frente y tiene que ir a está pidiendo trabajo para ser el recepcionista de una clínica de belleza en el barrio de Salamanca, en Madrid, y dices, no me han cogido. Es que son como discriminando a la gente. No, es que Pero hay Antonio, autocrítica del otro lado también, imagínate hijo mío. ser jefe tú de un bufete de abogados, Sí. muy importante de Valencia, y te viene un tío Sí. con un expediente impecable, Sí. pero lleno de tatuajes. ¿Qué harías? A ver, si me viene, ¿sabéis quién es el Black Alien todos? Sí. Vale, pues si me viene el Black Alien y me dice, mira, es que lo que te voy a generar y lo que voy a ayudar a tus clientes... No, aunque no te diga es nada, aunque te súper- diga, mira, tengo una media de 10, he trabajado en otros sitios y tengo padrinos, ¿no? Como se dice aquí en España. ¿Le cogerías o no? Uf, buena pregunta. Depende. Ahí está el hombre, problema. Hombre, claro, porque Sí, es una cuestión de totalmente imagen de acuerdo, también. Eso, si me viene el Black Alien y me dice, oye, quiero ser abogado en tu bufete y te voy a aportar X millones, ya, pero es que la imagen... O sea, tú me puedes aportar el 20% de mi rendimiento, Pero- que si por una cuestión de imagen se va al otro 80%... Y bajando la entrevista, un hombre en una escuela de danza, porque tiene que ser difícil verlo. No es lo normal. Otra cosa es que... Ah, otra pero cosa es que entonces ya estamos en Pero- otro pero yo no he problema, dicho- ¿eh? yo no he dicho que esté bien que sea difícil verlo. Yo he dicho que a mucha gente le es difícil verlo porque lo es normal. Pero ¿y por qué la gente piensa que no es normal? Es la pregunta. Porque Porque la hay- etiqueta prescribe y no No, describe. es porque hay no muchísimas más mujeres que hombres. No, no necesariamente. Yo no Es creo porque que- creo que perdón, yendo con la línea de pensamiento que estás diciendo tú, contexto importa. Es decir, con ese tipo de preguntas no hay una respuesta que encaje a todo. No es así de simple. Es decir, el contexto importa. Entonces, por ejemplo, es decir, siguiendo con la misma línea de los tatuajes, aquí en España el tema de los tatuajes está muchísimo más aceptado. Pero, por ejemplo, si tú vives en Latinoamérica Y ahora tatuaje es serio, ¿eh? y tú conoces Es la serio. realidad latinoamericana y te haces el tatuaje, es que también cada uno tiene autonomía de la voluntad, ¿sabes? En plan, No, claro. Son puede contextos tomar distintos. y tú tienes que ser sabio sobre cuál es tu contexto. Claro. Entonces, el contexto importa muchísimo. Hoy en nuestra sección A Pie de Calle, nuestro reportero Pablo Arévalo se ha trasladado a la Universidad Politécnica de Valencia, precisamente al Conservatorio de la Universidad, para preguntar a nuestros jóvenes universitarios sobre el mundo de la danza. ¿Qué pensarán nuestros jóvenes universitarios respecto a este tema? Conectamos con Pablo, adelante. Pues sí, Jesús. Hoy la hora joven se ha puesto la mochila y ha venido aquí, a la universidad. Concretamente a la cafetería que guardan en común la Escuela de Arte Dramático y el Conservatorio de Danza, para preguntar a los futuros profesionales qué opinan de todo esto. Vamos a ver. ¿Tú crees que se puede vivir hoy en día del arte? Yo creo que es difícil, pero sí, se puede vivir del arte. Lo que pasa es que hay que dedicarle muchísimo tiempo y más esfuerzo que a otras cosas. Creo que sea que el mundillo te dé más oportunidades, sino que tú mismo eres el que te las crea, ¿sabes? En plan, tú eres tu propia empresa. Ahora mismo en España sobre todo está bastante complicado. La gente siempre suele ir más fuera a todo lo que es el mundo de la danza y el arte porque está mucho más cotizado fuera que aquí en España, la verdad. ¿Me gustaría que se pudiera vivir aquí? Pues sí, hay gente que vive de hecho, pero es más complicado. ¿Qué pensáis de... Bueno, ahora al igual que en el fútbol vemos muchas más chicas que antaño, hoy en día en la danza vemos más chicos que hace unos años. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que ha sido un fenómeno social o creéis que aún queda mucho camino por recorrer? Si creéis que esto se ha de trabajar o simplemente es demanda y... Se ha de trabajar. Se ha de trabajar porque al final los señoros siguen controlando todo. Y aunque igual a nivel de dirección artística, por ejemplo, haya coreógrafas muy interesantes y, por ejemplo, bailarines que habitualmente no se podían ver se incorporen dentro de diferentes tipos de danza, quien maneja a nivel de la hegemonía cultural lo que se ve y lo que se deja de ver y lo que es más estable o menos estable, siguen siendo señoros, tanto políticos como empresarios culturales. Genial. Bueno, ¿conocéis algún bailarín famoso? O sea, yo, por ejemplo, que soy de Cádiz, entonces para mí bailarina referente es Sara Baras, pero también como estudio en la SADI y me gusta el teatro físico, lo contemporáneo, yo sigo mucho a Lili Magnemani. ¿Conocéis algún bailarín famoso, alguna bailarina famosa? Pues la verdad es que de danza no tengo ideas. Opiniones de todo tipo, de todos los colores y de todos los sexos. Esto es lo que opinan los estudiantes de la UPV. Conectamos con... ¿Y qué opinan los estudiantes de la hora joven? Yo opino más que nada que igual el prejuicio hacia que los hombres no son bailarines y tal muchas veces es que los estereotipos, que no son nada malo, que es lo que hemos dicho de lo del cerebro, que es para ordenar y demás,
se basa muchas veces en la experiencia. Entonces, igual antes estaba este prejuicio o este estereotipo de que los hombres no bailaban simplemente porque no había tantos hombres que bailaban, entonces basado en la experiencia no hay hombres que bailan, entonces se generaliza, obviamente toda generalización cae en el error, pero claro, no hay hombres que bailan, entonces se saca esa conclusión y ahora se han abierto más los campos y entonces se está viendo cómo ese estereotipo va cambiando. Entonces yo considero que pues eso igual pues, que va evolucionando como todo. Irene, ¿nos puedes explicar el concepto rápidamente de señoro? Es que no me ha quedado... Bueno, es un concepto nuevo sí, para mí, ¿eh? No, a lo que se refería el chico es que, bueno, pues existen ciertos hombres en este caso... ¿Es el heterobásico? No, es diferente. escuela Pero de... no, es que a mí Irene me va enseñando cosas desde los 2 años que llevamos juntos. No, el señor y... es este señor mayor de escuela de pensamiento antiguo o demasiado tradicional que no acepta que las mujeres pues podemos empezar a ocupar ciertos espacios que antes ocupaban solo ellos. Ya está. ¿Y ya no quedan señoros? Por ejemplo, No, con el baile, no pero existe. él lo decía en ese contexto. Sí, sí, claro. Claro, ahora cuando me pregunten, abro el melón. Bueno, pues va, adelante, Irene. Vale, pues nada, yo ya lo digo ya. A ver, el problema que ha habido con la danza siempre es que, evidentemente, como cualquier tipo de arte, sobre todo corporal, tú pones el cuerpo, pero sobre todo el alma y los sentimientos cuando te expresas bailando. ¿Qué problema han tenido los hombres históricamente? Pues que no habéis podido expresar... No llorábamos, como Los dice hombres, la canción de Rigoberta, ¿no? Claro, los hombres no han llorado, los hombres no han expresado sus emociones, simplemente se han mantenido firmes y han hecho lo que se les ha ordenado. Entonces, evidentemente los hombres no podían bailar. ¿Cómo van a bailar? O sea, ¿cómo un hombre hace 50 años iba a decir, no, mi pasión es bailar claqué, bailar tango, ballet? Y luchar contra una sociedad que le llamaba de todo menos Mira Billy Elliot. artista. Bueno, pero Claro, una cosa, es que aquí estamos asumiendo de que de danza estamos hablando más de los tipos de bailes clásicos, a ver, ballet y todo esto, porque aquí es donde yo iba a hacer el inciso. Es decir, yo creo que justamente mucho de esto ha cambiado por el tema de la globalización y sobre todo que aquí en España ha llegado mucha población latinoamericana y todo esto, es decir, el tango, salsa, bachata, merengue, todos estos bailes latinos. Siempre se ha necesitado la parte masculina, ¿no? Entonces, claro, creo que también los matices de cuál baile estamos hablando, porque si estamos hablando de ballet o danza clásica y tal, sí, en ese sentido sí, ha sido un mundo que ha sido prácticamente no tocado por hombres, ¿no? Entonces, pero en otros, como bailes latinos, ha sido un mundo completamente Claro, diferente. incluso en el hip hop, yo por ejemplo, yo pienso en el hip hop y la primera imagen que me viene es un hombre bailando, antes que una mujer. Entonces igual eso también se tiene que contrarrestar, así como cuando pienso en ballet, la primera imagen que me viene es una bailarina, en el hip hop es justo lo contrario. Antonio. Nada, sí, para cerrar rápido. Yo creo que al final es en parte un mix de todo. O sea, ciertamente no ha habido mucho hombre en la danza. Últimamente ha crecido mucho, ¿vale? Pero históricamente no ha habido mucho hombre en la danza porque la danza siempre se ha considerado un arte más para el carácter femenino, así como, por ejemplo, no ha habido mucha mujer en el fútbol, a diferencia de últimamente, porque el fútbol siempre se ha considerado un deporte masculino. Entonces, es una cuestión de que se han abierto fronteras, ole que se han abierto fronteras y adelante así. Y vamos, no tiene que tener actualmente, y nunca la tendría que haber tenido, ningún tipo de connotación negativa un hombre bailando, así como una mujer jugando al fútbol, por ejemplo. Que el deporte no tiene género. Nada tiene género ahora. Nunca mejor Ni la dicho. violencia. Bueno. No. Cuidado, Irene, que te hemos He dicho pillado. el deporte. He dicho nada y te has dicho nada, ¿eh? El boxeo es violencia. Bueno. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo, para resumir casi, es que donde antes estaba la mujer, ahora cabe el hombre, y donde antes solo entraba el hombre, ahora cabe la mujer. Y así como hemos visto anteriormente, esos estereotipos connotados, Irene, que describen en el mal sentido, no ordenan, nos ayudarán precisamente para quitarlo. Y tenemos que formar una sociedad, ¿no?, que ayude a quitar estas ideas malignas, por así decirlo, o fuera de serie, que no tienen sentido hoy en día. Y la editorial del día de hoy va a ser muy clara. Haz lo que quieres, trabaja en lo que te gusta y haz lo que amas. Que seas el que tú quieres ser, porque solo así te darás cuenta de que no trabajas. No trabajarás ningún día de tu vida, solo disfrutarás haciendo lo que te gusta, lo que eres de verdad. Muchas gracias Irene, Antonio, José Pablo y Patri por estar hoy con nosotros, alzando la voz y por estas reflexiones tan interesantes. Y hasta aquí llega el programa de hoy, de La Hora Joven. Os esperamos la semana que viene, el domingo a las 6:30 aquí,
en la 8 Mediterráneo, la televisión de los jóvenes. Mientras tanto, nos podéis seguir viendo en nuestras redes sociales, arroba la hora joven TV, en Instagram y en Twitter. Y ya podéis ver los programas en diferido en nuestro canal de YouTube de La Hora Joven TV y también nos podéis empezar a escuchar en Spotify nuestro podcast. Y nos vemos la semana que viene.